la sección ya está con nosotros como siempre Pisu, bienvenido. Señor, muy buenos días, feliz viernes, me da mucho gusto verlos. Así es, a nosotros también. Y muy emocionado. Pero hoy tenemos un invitadazo que yo realmente me siento muy orgulloso y creo que todos también. Sí. Porque es mexicano y además muy joven. Diego Ramírez Calvo. Diego, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Diego. Buenos días. A ver, Bienvenido. primero que Gracias. nada, cuéntanos de tu aplicación. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? A ver. Sí. Bueno, la aplicación se llama Save Life Alert. Ajá. Es la alerta sísmica a través de una aplicación móvil. Bueno, y la desarrollé yo, bueno, tengo 13 años, soy programador y, Guau. y bueno, 13 años. Lo dice muy tranquilo. Bueno, lo dice muy bravo, sí, bravo. Sí. Oye, Diego, es muy interesante que con 13 años y teniendo las inquietudes de un adolescente, te decidas hacer una aplicación que sea de uso público, que sea un servicio y no una red social, no un juego. ¿Qué te motiva a ti a tomar este tema y a desarrollarlo? bueno, primero que nada, a mí me gusta ayudar a la gente y bueno, desde el primer temblor que yo viví, que fue en 2014, un Viernes Santo, fue cuando dije, pues hay alerta sísmica, pero no alcanza para toda la población. Ok. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en conjunto con Sky Alert y ellos son los que generan las alertas sísmicas. Tienen su propia red de sensores privados, Ajá. muy independientes al gobierno y es la única tecnología en el mundo que puede medir la intensidad del sismo, o sea, qué tan fuerte se mueve el suelo en tiempo real. Ok. ¿Cómo te acercas tú con estos proveedores, de este servicio? ¿Cómo te abren las puertas? ¿Qué les dices? Oye, yo tengo 13 años y quiero trabajar contigo. Claro, por eso quiero usar tu Wow. información. ¿No? Claro, platícanos al respecto. ¿Qué Diego. hiciste? Bueno, todo fue a través de Twitter. Mi mamá me ayudó a contactar a Alejandro Cantú, director general de Skyler. Le doy mis agradecimientos por dejarnos utilizar su contenido sin ningún problema. Y bueno, pues todo fue a través de una red social. Y Muy bien. sin Es más emprenderlo. Es querer emprender, hacerlo, pero ¿no? además me parece muy, muy interesante que resaltes esta parte y que Diego nos compartas al respecto, porque el utilizar varios servicios de información para integrarlos en una sola aplicación ya es per se un beneficio para el Claro. usuario. Ya no tengo que consultar a varios servicios. Exacto. Pero además que aquí en este caso los servicios que se consultan hayan reconocido en Diego y en tu Sí. equipo que la intención era esa misma información darle más espacios y no apropiarse de la información, me parece maravilloso que te Increíble. hayan escuchado y que hayan dicho, oye, Sí. qué interesante. ¿Cuáles son las alertas que la aplicación presenta, señor? Bueno, nosotros nos basamos en alerta sísmica. Todo, o sea, tenemos cobertura, bueno, tienen cobertura la red de Skyler de Jalisco hasta Chiapas. Ok. Y bueno, las notificaciones van con dos sonidos. Si es un sismo leve a moderado, el teléfono va a decir sismo detectado. Ok. Pero si se llega a presentar un sismo fuerte o ya violento, una voz dirá alerta sísmica. Entonces, eso lo que nos Cambia. puede permitir es que la gente pueda decidir si está en un edificio alto, me quedo aquí, me repliego o si requiere O sí evacuación. corro. Diego, Si le enséñanos, corres, enséñanos tu app, que ahí la traes, esta Y la estamos viendo aplicación. también en pantalla. Está increíble. Yo, la verdad es que te escucho y me da un orgullo tremendo que a tu edad ya tengas ya te visualizaste en el futuro como un programador, que a tan corta edad ya realizaste esto. No quiero saber lo que vas a realizar a futuro, pero más es de aplaudir que todos estos empresarios te hayan escuchado, ya lo dijimos, pero de verdad es que esto me emociona, que te hayan puesto atención y hayas logrado ya colocar tu aplicación. ¿Cómo se llama la app? Se llama Safe Life Alert. Save Life Alert. Perfecto, Muy para que la bien. descarguemos. Bájenla, es gratuita. De hecho, está completamente en español. Por el momento está solamente en Android y próximamente estamos viendo el lanzamiento para iOS. Ayer lanzamos nuestra nueva versión, entonces si algún dispositivo presenta algún error, no se preocupen, se contactan con nosotros y nosotros Te vamos le a ayudamos. llamar a ti directamente. Muy Me bien. parece perfecto. Te Diego. felicitamos mucho, Diego, de verdad. Diego, pero a ver, Muchas una duda que tengo yo. A ver. A mí no me vas a engañar. Ajá. A mí se me hace que tú eres de los que estás siempre en el salón, sentado mero enfrente, enfrentito de la maestra, ¿no? Y de puro 10. No, bueno, ahí sí no te puedo decir porque si hablo de más me regañan en mi casa, entonces... Lo importante es eso, ¿no? Que cualquier joven, niño, se anime como tú a pues hacer este tipo de cosas, Sí, que no claro. necesitas ser el cerebrito, como dicen los chavos del salón, y que puedes crear algo y tener el sueño y lograrlo. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Quieres seguir con todo esto?
¿Eso es lo que quieres hacer en tu vida? Pues sí, yo quiero ser programador. Ya lo eres. Ya lo eres. Ya lo eres. Quiero ser, ya eres. Oye, y además comentar, esta aplicación, tú te encargaste de la concepción, del desarrollo, pero tienes también a un socio o claro un que sí, compañero claro, que sí. junto contigo bueno. hizo el diseño de la aplicación. Bueno, yo soy el que desarrolló, hizo toda la infraestructura y bueno, tengo a un compañero que es mi mejor amigo en la escuela que se llama Sajid Olivares. Ok. Es el diseñador gráfico de todo esto, entonces es una parte fundamental para Felicidades nuestra también aplicación. para él entonces. Celebrando claro que el sí. Día del Niño, ¿qué mensaje compartirías tú con los niños que nos están escuchando y que ahorita que dicen, oye, 13 años se hizo una aplicación, oye, a mí me gusta, ¿qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué les recomendarías? Bueno, pues primero que le echen ganas a la escuela porque pues Sí. es lo principal para poder hacer todo esto y que pues sí está difícil, que tienes sueños y puedes fracasar y te tienes que levantar otra vez, Ay, qué pero si persistes pues puedes Así lograr es. tus Qué metas. increíble lo que Ay, dices. un aplauso. 13 años. Maravilla. Muchas Claro felicidades, está. Diego, de verdad Muchas te gracias. felicitamos. Los invitamos a que bajen la aplicación. Vamos a compartir en unos momentos más, por supuesto, en las redes sociales de Tu Ciudad Es para que puedan conocer la aplicación, la liga y puedan instalarla. Ese es el tipo de aplicación que sí o sí es recomendable que tengas Claro, en tu celular. claro. sí, sí. Y apoyar al Ay, talento qué mexicano. Claro, al talento y a mexicano. jóvenes tan emprendedores, tan aventados, porque no cualquiera lo puede hacer. Y tú ya lo hiciste y espero que de verdad te veamos muchos años más haciendo y desarrollando cosas para tu sociedad. Qué Muchas gracias. Increíble. Felicidades. Gracias, Diego Ramírez, bienvenido y felicidades, Gracias, señor. Piso, por traer a este Al gran contrario, me da invitado. mucha emoción. Diego, felicidades, sigue así, ya eres un programador y te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Muchas gracias.